En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de San Buenaventura, obispo, cardenal y doctor de la Iglesia. San Buenaventura es una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia en el siglo XIII, que supo aportar lo mejor de su conocimiento, de su experiencia de fe, de vida religiosa, de vida de Iglesia, como consejero, como trabajador incansable por la causa de nuestro Señor Jesucristo, la causa del reino de Cristo. Él nació en la ciudad de Bagno Reggio, en Italia, y siendo todavía muy pequeño, padeció una grave enfermedad. Una enfermedad que parecía mortal. Su propio padre, que era médico, no encontraba remedio para restablecerle la salud. Y fue su madre quien tuvo la ocurrencia de pedirle a San Francisco de Asís, que había sido canonizado por aquel tiempo, el milagro de su curación, obteniendo este prodigio por causa del santo. De tal manera que esto fue marcando un poco la vida religiosa de San Buenaventura desde pequeño, atraído después por el carisma de la orden franciscana. Siendo estudiante de artes liberales en París, es cuando decide abrazar este género de vida que todavía estaba comenzando y hacerse fraile menor, pasando de llamarse Juan a recibir ese nombre de Buenaventura. Y viendo los superiores que tenía grandes capacidades para el estudio, le enviarán a estudiar en las principales universidades de aquel tiempo para recibir los grados en Sagrada Escritura, en teología, todo orientado hacia el sacerdocio, pero también a la enseñanza de la fe. De tal manera que él mismo se convertirá en doctor y maestro de teología en París, confirmado por el sumo pontífice Alejandro IV. Y siendo él maestro en teología, en aquel ámbito universitario surge una disputa acerca de la idoneidad de que los miembros de las incipientes comunidades de órdenes mendicantes, especialmente los franciscanos y los dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán, pudiesen también enseñar la Sagrada Teología, poniendo un poco en duda que esos carismas, que todavía no estaban del todo afianzados, pues era una novedad en lo que había en aquel tiempo de mentalidad sobre la vida religiosa, asociada o bien a la vida monástica, claustral, o a la vida canonical, y que de repente irrumpe una forma de vida mendicante de unos frailes predicadores que no tienen esa vida estable del monasterio, sino que andan de un lado para otro, predicando, pidiendo limosnas, enseñando el catecismo. Y San Buenaventura va a arrojar luz sobre esta cuestión, escribiendo un tratado en el que defiende la vida religiosa dentro de las órdenes mendicantes como el cumplimiento auténtico de los consejos evangélicos, de la pobreza, de la obediencia y de la castidad. Ese tratado tendrá por título La perfección evangélica. Él mismo había tomado esa opción de vida dentro del carisma franciscano porque había encontrado como esa
naturalidad de los primeros tiempos de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas en el proyecto de San Francisco de Asís. Pero poco tiempo después será elegido como ministro general de la Orden franciscana. Y para este cargo él se encontrará con un gran reto que cumplir. Tenía por aquel entonces la Orden franciscana ya extendidísima, más de 30.000 miembros. Había comunidades, además en Europa, en el norte de África e incluso en Pekín. Y de tal manera que tenía que consolidar bien el carisma, que todas las comunidades tuviesen pues el mismo espíritu con fidelidad a lo que San Francisco de Asís había proyectado. Y para eso va a emprender San Buenaventura la recogida de todos los testimonios posibles sobre la vida y obra de San Francisco de Asís, lo que se va a llamar la leyenda mayor, que será como una de las primeras biografías del santo, en la cual todos los discípulos de San Francisco puedan encontrar con nitidez quién fue San Francisco, lo que él propuso y lo que él quería para sus frailes. Esto va dando a San Buenaventura un gran prestigio dentro de la Iglesia, hasta el punto que el sumo pontífice decide nombrarlo cardenal y obispo de la Iglesia. Y le encomienda una misión: participar en el segundo concilio de Lyon, donde se va a tratar de restablecer la comunión entre los católicos y los griegos. Sabemos que esto ha habido distintos intentos a lo largo de la historia de la Iglesia, casi siempre resultaron un fracaso. Pero muestra de esa búsqueda de la vivencia de la unidad entre todos los cristianos en la única y verdadera Iglesia de Cristo. Y será durante este concilio de Lyon en el que San Buenaventura participe donde les sorprenderá la muerte. Después de su canonización será reconocido como doctor de la Iglesia por sus escritos, por su aportación teológica, especialmente aquello que él había emprendido cuando hizo su tesis en París, el conocimiento de Cristo. Una vida profundamente cristocéntrica, que de ahí pues emanaba después ese sentido de Iglesia, de su propia consagración en la vida religiosa y de lo que él va a aportar al conocimiento y al estudio de la Iglesia y del misterio de Dios revelado en Jesucristo. Por pertenecer a la orden franciscana se le conocerá como el doctor seráfico. Pues bien, de San Buenaventura aprendemos ese entusiasmo por conocer al Señor, por enamorarnos profundamente de Él, por descubrir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y esforzarnos en rendir los talentos que Dios nuestro Señor nos ha dado al servicio de la fe, al servicio de los creyentes, aportando pues lo que estamos llamados a ser, como nos dice hoy el Santo Evangelio, sal y luz. Sal para que no se dañe, no se corrompa la realidad en la que vivimos, como esa propiedad que tiene la sal de mantener conservados los alimentos, pero también para dar sustancia, para dar sabor a las cosas. Que nosotros pongamos el acento en lo que verdaderamente merece la pena, que no nos quedemos en lo superficial, pero también que seamos portadores de la luz que es Jesucristo nuestro Señor, en medio de tantas oscuridades en las que hoy vive el hombre de nuestro tiempo. Que la intercesión y el ejemplo de San Buenaventura nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.